Sevilla se convierte en el epicentro de la política socialista con la celebración del Congreso del Partido Socialista Obrero Español. Este evento, que reúne a dirigentes, militantes y simpatizantes de todo el país, ha seguido hasta ahora un guión muy reconocible, característico de este tipo de encuentros. Los días han estado marcados por una combinación de discursos cuidadosamente orquestados, homenajes a figuras emblemáticas del partido y declaraciones que no han dejado indiferente a la opinión pública. Entre los momentos más destacados, no han faltado los vítores y aplausos dirigidos a Begoña Gómez, pareja del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. A pesar de estar involucrada en diversas investigaciones judiciales, Gómez ha sido recibida con entusiasmo por parte de los asistentes, quienes han mostrado un apoyo incondicional a su figura. Este tipo de muestras de respaldo no son nuevas en los eventos socialistas, donde la lealtad a las figuras cercanas al líder del partido suele ser una constante. En paralelo, el Congreso también ha servido como plataforma para recordar y exaltar a ciertos líderes históricos y actuales del PSOE, algunos de los cuales arrastran una controvertida trayectoria judicial. Tal es el caso de los implicados en el escándalo de los ERE en Andalucía, un caso de corrupción que supuso un duro golpe para la imagen del partido en la región. Sin embargo, lejos de tratar el asunto con autocrítica o distancia, se han lanzado mensajes de reconocimiento hacia estas figuras, subrayando su legado en lugar de los problemas éticos que marcaron sus gestiones. Pedro Sánchez, por su parte, ha asumido el papel que ya le es habitual en este tipo de contextos, el de víctima de un entorno hostil, encarnado principalmente por lo que define como la ultraderecha. En su intervención, Sánchez ha reiterado su narrativa de resistencia frente a los ataques y críticas provenientes de sus adversarios políticos, presentándose como el baluarte de los valores progresistas frente a lo que describe como un intento constante de desestabilización. Este discurso, si bien efectivo entre los suyos, ha sido cuestionado por sectores externos al partido, que lo ven como una estrategia recurrente para desviar la atención de problemas internos y de gestión. Hasta este punto, el Congreso del PSOE ha seguido un guión previsible, donde las dinámicas internas del partido, las estrategias de comunicación y el control de la narrativa han sido protagonistas. Sin embargo, estos eventos también dejan espacio para reflexionar sobre las prioridades y mensajes que un partido transmite a la ciudadanía en momentos clave como este. En un contexto político donde las demandas sociales y los desafíos económicos son apremiantes, los gestos, las palabras y las ausencias dicen mucho sobre hacia dónde se orienta realmente el foco del PSOE en su intento por consolidar su posición en el panorama nacional. Sin embargo, un detalle aparentemente menor ha logrado destacar en medio de la agenda del Congreso del PSOE, despertando sorpresa, curiosidad e incluso algunas críticas. Durante el evento, diversas figuras clave del partido, como la exministra Reyes Maroto, el exalcalde de Valladolid Óscar Puente y el exalcalde de Sevilla Juan Espadas, decidieron compartir en sus redes sociales fotografías en las que aparecían sonrientes y visiblemente entusiasmados en compañía de una joven de ojos azules. Aunque, a primera vista, podría parecer una anécdota sin mayor trascendencia, el gesto ha generado un notable interés, llevando a muchos a preguntarse quién es esta mujer y qué importancia tiene para el PSOE. A medida que las imágenes se difundían, las especulaciones comenzaron a surgir. ¿Era una nueva figura política? ¿Una activista destacada o una líder juvenil socialista de otro país? Finalmente, tras algunas investigaciones, se logró esclarecer la identidad de la joven. Se trata de Paulina, originaria de Polonia, quien asistió al Congreso como invitada especial. La revelación, lejos de disipar las preguntas, solo amplió el interés en torno a su presencia, especialmente cuando salió a la luz el motivo que la llevó a estar allí. Según se ha descubierto, el mérito que llevó a Paulina a recibir esta invitación radica en un episodio ocurrido en 2022, cuando una publicación suya en redes sociales se hizo viral entre los círculos socialistas. En dicha publicación, Paulina elogiaba al presidente Pedro Sánchez con frases como: «Pedro está guapo con corbata y sin ella, él puede hacer lo que le dé la gana». Este comentario, aunque trivial en apariencia, parece haber tenido un impacto considerable dentro del partido, al punto de que su autora fue considerada digna de participar en uno de los eventos más importantes del PSOE. La historia de Paulina y su repentina notoriedad en el Congreso del PSOE ha suscitado una mezcla de reacciones. Por un lado, algunos la han tomado con humor, señalando lo insólito de que un comentario superficial se convierta en motivo suficiente para ser invitada a un evento de este calibre. Por otro lado, también ha despertado críticas más serias, que apuntan a lo que algunos consideran una tendencia dentro del partido: valorar más los gestos aduladores hacia el líder que los logros o las propuestas de fondo. Este caso, además, pone de relieve las dinámicas internas del PSOE y cómo la figura de Pedro Sánchez parece estar en el centro de todo. Más allá de las políticas o las propuestas, el partido parece haber construido una narrativa en la que el culto al líder juega un papel esencial. La invitación a Paulina, vista desde esta óptica,
no sería más que una expresión simbólica de esta tendencia. Al margen de la polémica, la presencia de la joven polaca también plantea preguntas sobre las prioridades y el mensaje que el partido quiere transmitir. En un evento que busca proyectar una imagen de unidad, fortaleza y compromiso con los problemas reales de la ciudadanía, la atención hacia Paulina y la relevancia que se le ha dado pueden parecer desconectadas de las preocupaciones más urgentes del país. Esto ha llevado a algunos a criticar que se preste tanta atención a un gesto simbólico y anecdótico mientras, por ejemplo, las víctimas de desastres recientes o colectivos que enfrentan desafíos importantes no reciben el mismo nivel de reconocimiento o visibilidad. En definitiva, el episodio de Paulina no solo refleja una curiosa anécdota en la historia del Congreso del PSOE, sino que también arroja luz sobre cómo las dinámicas internas del partido y sus prioridades de comunicación pueden ser vistas como un espejo de las tensiones entre lo superficial y lo esencial en la política actual. Este episodio no solo ha generado perplejidad, sino que ha abierto un debate más amplio sobre los valores y prioridades que predominan en el PSOE. Que un comentario tan trivial como el de Paulina, centrado únicamente en elogiar la apariencia y actitud del presidente Pedro Sánchez, sea suficiente para garantizarle una invitación a un evento de tal magnitud como el Congreso Nacional del Partido, plantea serias preguntas sobre cómo se otorgan reconocimientos y qué tipo de méritos se valoran dentro de la organización. Para algunos críticos, este caso refleja una tendencia preocupante. En el PSOE, la adulación al líder no solo es bien recibida, sino que parece funcionar como una especie de pasaporte que abre puertas y garantiza una posición privilegiada en ciertos círculos. Esta situación, aunque anecdótica, no es un hecho aislado. Por el contrario, parece formar parte de un patrón que se ha repetido en múltiples ocasiones dentro de la estructura socialista. En eventos anteriores, se han registrado casos similares donde jóvenes, desconocidos para el gran público, han sido acogidos con entusiasmo y exhibidos como símbolos del supuesto dinamismo o apertura del partido. En algunos casos, incluso se les ha otorgado posiciones dentro de la organización, muchas veces sin un historial político que justifique su incorporación. Esto no solo genera dudas sobre los criterios utilizados, sino que también pone en evidencia una posible desconexión entre las bases del partido y su dirigencia. En este contexto, la presencia de Paulina en el Congreso y la notable atención que ha recibido despiertan preguntas adicionales. Más allá de ser un gesto anecdótico, el entusiasmo de varios dirigentes por fotografiarse con ella y compartir esas imágenes en redes sociales resulta desconcertante. Paulina no es una figura pública influyente, no representa ninguna organización relevante ni cuenta con un historial político o social que pudiera aportar un beneficio estratégico al partido. Tampoco parece haber una razón simbólica más profunda que justifique su protagonismo en un evento de esta importancia. ¿Por qué, entonces, se ha convertido en el centro de tantas miradas y sonrisas? Para algunos analistas, este tipo de gestos reflejan un problema más amplio: la desconexión entre las prioridades de la clase política y las preocupaciones reales de la ciudadanía. En un momento en el que el país enfrenta desafíos importantes, como los recientes desastres naturales, los problemas económicos y la creciente desigualdad social, la atención dedicada a una figura como Paulina puede interpretarse como una falta de seriedad, o peor aún, como un síntoma de superficialidad dentro de la estrategia comunicativa del partido. Este tipo de episodios también alimenta una crítica recurrente hacia el PSOE, su tendencia a priorizar lo mediático y lo simbólico sobre lo sustancial. En lugar de enfocarse en construir una narrativa sólida basada en propuestas concretas y en la conexión con los problemas reales de la ciudadanía, el partido parece recurrir con demasiada frecuencia a gestos vacíos que buscan ganar atención inmediata pero que carecen de un impacto duradero. Finalmente, lo que sigue siendo un misterio es qué pretendían los dirigentes socialistas al destacar tanto la presencia de Paulina. Para los observadores externos, el caso de esta joven polaca y su repentina relevancia en el Congreso Socialista es, cuando menos, desconcertante. Si el objetivo era proyectar una imagen de apertura y modernidad, el resultado ha sido todo lo contrario. Ha puesto de manifiesto una aparente falta de criterio y ha alimentado las críticas sobre cómo el PSOE gestiona su comunicación interna y externa. En resumen, el episodio de Paulina no solo es una anécdota curiosa, sino también un espejo de los desafíos y contradicciones que enfrenta el PSOE en su intento por conectar con la sociedad actual. Mientras siga dando prioridad a este tipo de gestos sobre los problemas reales que afectan al país, es probable que las dudas sobre sus valores y prioridades sigan creciendo, tanto dentro como fuera de la organización. En contraste con la atención y entusiasmo que figuras como Paulina han recibido durante el Congreso del PSOE en Sevilla, resulta especialmente llamativo que no haya imágenes o gestos similares por parte de los dirigentes socialistas hacia las víctimas de la reciente Dana en Valencia, un desastre que ha causado graves daños materiales y ha puesto a prueba a cientos de familias, voluntarios y cuerpos de seguridad. Este contraste no solo es notorio,
sino que ha provocado una ola de críticas por parte de sectores de la ciudadanía y analistas políticos, quienes perciben en esta actitud una desconexión preocupante entre las prioridades del partido y las necesidades reales de la población. La ausencia de gestos solidarios y simbólicos hacia las comunidades afectadas por la dana resalta aún más cuando se compara con la rapidez y entusiasmo con los que figuras del PSOE se han fotografiado y han publicitado su cercanía con Paulina, una joven que no guarda ninguna relación significativa con la política española ni con los retos que enfrenta el país. Mientras los dirigentes del partido compartían imágenes sonrientes junto a una invitada cuyo mérito principal es un comentario viral en redes sociales, las imágenes que realmente importan, las de apoyo a las víctimas, de reconocimiento al esfuerzo de los cuerpos de seguridad y a los voluntarios que trabajan incansablemente en la recuperación, brillaban por su ausencia. Este tipo de gestos, o mejor dicho, la falta de ellos, pone en evidencia una desconexión evidente entre las acciones simbólicas del PSOE y las preocupaciones más urgentes de la sociedad española. En un momento en el que la ciudadanía demanda cercanía, empatía y soluciones concretas, la elección de priorizar la proyección mediática de lo anecdótico en lugar de lo esencial refuerza una percepción de superficialidad y desinterés por los problemas reales. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si la estrategia comunicativa del partido está más enfocada en reforzar una imagen interna y cómoda para sus simpatizantes que en conectar con el tejido social en su conjunto. El caso de Paulina, aunque a primera vista pueda parecer un episodio anecdótico, se erige como un ejemplo revelador de las dinámicas políticas que han venido caracterizando al PSOE en los últimos años. La presencia de esta joven polaca en un congreso de tal relevancia, y sobre todo la importancia que se le ha dado, va más allá de lo anecdótico. Refleja un interés desmedido por lo mediático y superficial, poniendo de manifiesto un estilo de gestión política que prioriza las apariencias y las narrativas fáciles de vender, mientras se relega a un segundo plano la sustancia y las acciones concretas que verdaderamente impactan en la vida de las personas. Este estilo no es algo nuevo dentro del panorama político del PSOE. De hecho, para muchos observadores, el episodio de Paulina no representa un caso aislado, sino más bien la reiteración de un patrón que se ha ido consolidando con el tiempo. Desde los homenajes grandilocuentes y a menudo controvertidos a figuras políticas del partido hasta la ausencia de autocrítica en temas delicados, el PSOE ha demostrado en varias ocasiones una tendencia a enfocar su estrategia en la construcción de una imagen sólida alrededor de su líder y su entorno inmediato. Sin embargo, esta insistencia en el culto a la figura del líder y en el uso de gestos simbólicos vacíos genera cada vez más cuestionamientos sobre su desconexión con las prioridades reales del país. Paulina, en este sentido, se convierte en un símbolo de este fenómeno. Su repentina notoriedad no proviene de un mérito político, social o cultural relevante, sino de un simple comentario viral en redes sociales que, curiosamente, logró captar la atención de figuras clave dentro del partido. Su invitación al Congreso y la atención mediática que recibió evidencian una dinámica donde el marketing político y el culto a la personalidad parecen tener más peso que el trabajo sustancial para resolver los problemas de la ciudadanía. Esto no solo refuerza las críticas hacia el partido, sino que también proyecta una imagen de superficialidad que resulta preocupante en un contexto donde la sociedad enfrenta retos significativos. El sello socialista al que aluden sus detractores es justamente esta inclinación hacia los gestos simbólicos que buscan reforzar la lealtad interna y proyectar una narrativa optimista hacia el exterior, mientras las acciones concretas quedan relegadas. En lugar de centrarse en políticas efectivas y en el impacto real de sus decisiones, el partido parece estar más interesado en generar titulares favorables, imágenes virales y momentos que refuercen la cohesión dentro de su círculo de apoyo. Sin embargo, esta estrategia, aunque pueda ser efectiva a corto plazo, tiene un costo: el desgaste de la confianza pública y la creciente percepción de que el PSOE está más preocupado por su propia supervivencia política que por el bienestar colectivo. Además, este tipo de episodios contribuyen a alimentar una crítica recurrente hacia el partido, su desconexión con las realidades sociales que afectan a los ciudadanos de a pie. Mientras que eventos como la presencia de Paulina reciben una atención desproporcionada, temas como las desigualdades sociales, las crisis económicas o los problemas medioambientales muchas veces no obtienen el mismo nivel de prioridad en su discurso, y menos aún en sus acciones. Este contraste genera una brecha entre el partido y los ciudadanos, particularmente aquellos que buscan un liderazgo sólido y comprometido con las cuestiones de fondo. En este contexto, la figura de Pedro Sánchez ocupa un lugar central. Su liderazgo ha sido objeto de numerosas críticas precisamente por esta tendencia a priorizar la construcción de su imagen personal y su narrativa política por encima de las necesidades más urgentes del país. La estrategia de marketing que rodea su figura ha sido eficaz en términos de consolidar su base de apoyo, pero también ha generado escepticismo en sectores más amplios de la población, que ven en estas acciones una desconexión con los principios fundacionales del partido y una falta de coherencia entre el discurso y la práctica. El episodio de Paulina, lejos de ser una simple anécdota,
Actúa como una especie de prisma a través del cual se pueden observar muchas de las tensiones internas y contradicciones que enfrenta el PSOE. Por un lado, refleja la capacidad del partido para generar narrativas atractivas y captar la atención mediática. Por otro, pone en evidencia las limitaciones de esta estrategia, especialmente cuando las acciones simbólicas no se traducen en resultados tangibles que mejoren la vida de las personas. En definitiva, la atención desmedida hacia lo anecdótico y lo superficial es un síntoma de un problema más profundo, una desconexión entre las prioridades de la cúpula del partido y las necesidades de la ciudadanía. Mientras el PSOE siga apostando por este tipo de estrategias, corre el riesgo de alejarse aún más de aquellos a quienes dice representar y defender. Y aunque el caso de Paulina pueda parecer una historia menor, su impacto en la percepción pública del partido puede ser un recordatorio de que, en política, los gestos cuentan, pero las acciones cuentan aún más. La falta de atención hacia las víctimas de la Dana en Valencia, en un momento de gran vulnerabilidad para tantas familias, resulta especialmente preocupante dentro del contexto político actual. Este hecho no solo refuerza la percepción de que las prioridades del PSOE están desalineadas con las necesidades urgentes del país, sino que también evidencia una desconexión entre los gestos simbólicos del partido y las acciones que la ciudadanía espera de sus líderes. Mientras comunidades enteras luchan por reconstruir sus vidas tras un desastre natural devastador, el partido parece haber optado por centrar su atención en proyectar una imagen festiva y desinhibida durante el Congreso de Sevilla, una decisión que ha generado críticas tanto dentro como fuera de los círculos políticos. En este tipo de situaciones, la ciudadanía espera de sus líderes empatía, solidaridad y, sobre todo, presencia activa en los lugares donde más se necesita. Sin embargo, las imágenes que han surgido del Congreso Socialista muestran un evento cuidadosamente diseñado para reforzar el optimismo interno y proyectar una imagen de unidad hacia el exterior, pero que carece de la sensibilidad necesaria para abordar los retos reales que enfrenta España. La falta de gestos significativos hacia las víctimas de la Dana y los equipos de voluntarios y fuerzas de seguridad que trabajan incansablemente en las zonas afectadas es un vacío difícil de justificar y que pone en duda la capacidad del partido para liderar con eficacia en tiempos de crisis. En última instancia, este contraste entre las prioridades comunicativas del PSOE y las necesidades reales de la ciudadanía no solo alimenta las críticas, sino que también socava la confianza en el partido como un agente político capaz de ofrecer soluciones significativas y comprometidas. El episodio de Paulina, aunque en apariencia trivial, actúa como un reflejo de las contradicciones internas que enfrenta el PSOE en su intento de mantenerse relevante en un entorno político cada vez más exigente y complejo. Por un lado, el Congreso de Sevilla ha buscado proyectar una narrativa optimista, marcada por discursos enfocados en la fortaleza interna del partido y en la promoción de su liderazgo. Por otro lado, la ausencia de gestos concretos hacia los problemas reales del país, como el impacto de la Dana en Valencia, deja un vacío que las estrategias mediáticas no pueden llenar. Este tipo de desconexión marca una brecha cada vez más evidente entre el partido y una parte importante de la ciudadanía, especialmente aquella que demanda de sus líderes una conexión genuina con las realidades que afectan a los españoles en su día a día. El problema radica no solo en la falta de atención hacia las víctimas de desastres naturales, sino lo que esta omisión simboliza, una aparente inclinación del PSOE hacia la construcción de una imagen política cuidadosamente diseñada, en lugar de un liderazgo basado en la cercanía y el compromiso con las prioridades sociales más urgentes. Las imágenes de congresos repletos de aplausos, eslóganes cuidadosamente seleccionados y momentos de camaradería interna pueden ser efectivas para reforzar la moral dentro del partido, pero son insuficientes para abordar las expectativas de una sociedad que busca respuestas claras y acciones tangibles frente a los desafíos que enfrenta. En este contexto, el episodio de Paulina cobra un significado más profundo. Más allá de ser una anécdota curiosa, ilustra cómo los esfuerzos del partido por proyectar una narrativa positiva pueden resultar contraproducentes cuando no se alinean con las prioridades del país. Su presencia en el Congreso y la atención que ha recibido destacan la desconexión entre las decisiones internas del PSOE y las demandas externas de la ciudadanía, subrayando una contradicción que puede tener consecuencias significativas para la percepción pública del partido. La pregunta fundamental que surge de este contraste es clara: ¿qué tipo de liderazgo está ofreciendo el PSOE en un momento en el que España necesita más que nunca acciones significativas y comprometidas? En un entorno político marcado por la incertidumbre y los desafíos sociales, económicos y medioambientales, el país requiere líderes capaces de equilibrar la construcción de narrativas inspiradoras con un compromiso genuino y efectivo hacia los problemas reales que enfrenta la población. El PSOE, como uno de los partidos con mayor trayectoria en la historia política de España, tiene una responsabilidad especial en este sentido. Sin embargo, episodios como el de Paulina y la falta de atención hacia las víctimas de la Dana plantean serias dudas sobre su capacidad para cumplir con este papel.
Mientras el partido siga apostando por estrategias comunicativas que priorizan las apariencias sobre las acciones, corre el riesgo de erosionar la confianza de los ciudadanos y de alejarse cada vez más de su papel como representante de los intereses de la sociedad española. En última instancia, el liderazgo no se mide solo por la capacidad de proyectar una imagen fuerte o de generar apoyo interno, sino por la habilidad para tomar decisiones que reflejen un compromiso profundo con las necesidades y aspiraciones de las personas. Si el PSOE desea mantener su relevancia política y recuperar la confianza de aquellos que se sienten cada vez más desconectados de su propuesta, deberá repensar sus prioridades y demostrar con hechos, más que con palabras o gestos simbólicos, que está dispuesto a liderar con sensibilidad, eficacia y responsabilidad en los momentos que más lo requieren.